Hoy vivimos en una sociedad industrial y urbana. Pero hasta más allá de la primera mitad del siglo XX, la sociedad de Castilla y León era rural, viviendo casi en régimen de subsistencia de la agricultura y de la ganadería. Y desde la prehistoria, este tipo de sociedad fue eminentemente religiosa, creyendo en seres sobrenaturales que influían en la vida de los hombres, aunque estos, con determinados ritos, podían hacerlos favorables a sus intereses. Uno de los momentos críticos en la vida de estos hombres y mujeres era el solsticio de invierno, cuando la oscuridad se impone a la luz. La vida vegetativa ha muerto y la dureza del clima obliga a extremar los cuidados propios y el de los ganados. En esa época en que todo parece caótico, en que la noche domina sobre el día, en que el tiempo se para, es cuando el espíritu de los antepasados vuelve a su tierra para pasar revista a nuestras formas de vida, para ver si hemos sido fieles o no a la herencia recibida, con los consiguientes premios o castigos. Tras el caos que ellos generan, vendrá el orden. Después de las tinieblas, resplandecerá la luz. Por muchas de nuestras localidades de Castilla y León se ven durante los últimos días de diciembre y primeros días de enero seres gritando, con máscaras terroríficas, amenazando, golpeando y tiznando a todos los que encuentran. Los llaman zangarrones, zafarrones, zafarrones, zarrones, zarramaches, cencerrones, cucurrumachos, guirrios. Otros, del mismo tipo, simulando vacas, toros, carneros o animales fantásticos, ante las condenas eclesiásticas, se refugiaron en el carnaval, tiempo en que todo está permitido. Por último, alguno resurgió, incluso promovido por la propia Iglesia, en ceremonias religiosas cristianas, pero reconvertidos en diablos. Son las mascaradas de invierno, características que las diferencian de los carnavales de origen medieval son la presencia de máscaras, el empleo de cencerros como elemento sonoro, el uso de instrumentos fustigadores como tenazas, tridente, fustas, látigos, mimbres, ceniza. El recorrido por todo el pueblo con petición de aguinaldo. Los gritos, carreras y saltos, la presencia de toda la comunidad en los actos, la participación exclusiva de los mozos en la organización, dinamización y papeles relevantes de la representación festiva. Una gran abundancia de elementos simbólicos y mágicos. Y la convivencia y connivencia de lo cristiano y lo pagano. Su origen, prerromano, hunde sus raíces en mitos agrarios, dedicados a explicar el ciclo vegetativo, y en mitos cosmológicos, buscando encontrar explicación al ciclo estacional. Porque para ellos no existía nuestro tiempo lineal, solo el cíclico. Todo giraba en un círculo, con una primavera, un verano, un otoño y un invierno, que se repetían sin cesar. Y ellos solo rememoraban con sus ritos lo que habían hecho sus antepasados, a quienes encarnaban. Es el mito del eterno retorno. El mundo romano asumió esa herencia prehistórica. La integró en su corpus religioso y la difundió con carácter festivo por todo su imperio, a través de las celebraciones lupercales, saturnales y calendas.
Importante será la aportación medieval en la evolución de estas fiestas con la introducción de las fiestas de los locos y de los zaharrones. Primero como actores callejeros que divertían al público con funciones grotescas y después, por extensión, con todos los que se disfrazaban por diversión y cantaban y bailaban por las calles. La labor de la Iglesia para darle un sentido cristiano a estas fiestas, cuando no pudo extinguirlas, hizo el resto. Y así, luego, cada una de ellas evolucionó adaptada a sus circunstancias socioeconómicas, hasta tal punto de que hoy no hay dos iguales. Y sin embargo, todas coinciden en su doble finalidad, la de propiciar la fertilidad de los campos, ganados y mujeres, y la de purificar a la propia comunidad mediante ritos y símbolos mágicos. Hoy las mascaradas de invierno pueden clasificarse, en función de sus máscaras, en demoníacas y zoomorfas. Son mixtas las que comprenden los dos tipos anteriores. Las mascaradas demoníacas son aquellas en que el personaje principal es, según la mentalidad popular, el demonio o el diablo. Y decimos es en lugar de se disfraza, porque tradicionalmente así era entendido por la gente. La máscara no oculta, representa. El personaje enmascarado pasa a ser el representado. Son máscaras, por lo general, negras y rojas, con elementos animales, cuernos, colmillos y pieles. La Iglesia las interpretó como representación del diablo, cuando en origen es un démone, ser benefactor intermedio entre los dioses y los hombres, en el que se encarna el espíritu de los antepasados. A pesar de las similitudes en el personaje principal, estas máscaras demoníacas son de dos tipos: zangarrones y obisparras. Los primeros, que se multiplican en la geografía de Castilla y León con denominaciones similares: zafarrones, zamarrones, zarramaches, zafarrones, tienen un único protagonista, caso de Montamarta, aunque pueden ir varios, como en Casavieja, Riello, Pozuelo de Tábara y Villanueva de Valrojo, o de una comparsa de danzantes, como en Sanzoles. Todas desarrollan una acción lineal a base de carreras, gritos y golpes. Apenas hablan y suelen pedir aguinaldo. En cuanto a las obisparras, su nombre deriva de la costumbre de que un mozo se disfrazase de obispo para predicar de forma burlesca e irreverente aquellos sucesos más llamativos de los habitantes de la localidad, especialmente de todo lo referente a lo sexual y con punto de mira preferente en las mujeres. Estas obisparras se caracterizan por la abundancia de personajes que intervienen en ellas, la participación de todo el pueblo y la teatralización de las mismas, con varias acciones. Son herederas del teatro medieval profano, aunque se pueden calificar sin rubor como teatro de la participación. Cuentan con un escenario, que son las calles y plazas de la localidad. Participan sus personajes y también los espectadores, y cuentan con los tres elementos esenciales a toda obra de teatro: presentación, nudo y desenlace. Solo falta el libreto de los diálogos y eso queda a la improvisación de los aldeanos, que suplen con su ingenio innato esa carencia. Hoy, aunque popularmente y también por algunos etnógrafos, se consideran como representación de la lucha entre el bien y el mal, con la victoria del primero. Sin embargo, y además de la componente fertilizadora y purificadora, hay que interpretarlas como una crítica a la explotación de los menesterosos por parte de los poderosos, encarnados por los diablos. De este tipo son las mascaradas de Abejera, Ferreras de Arriba, Pobladura de Aliste, Riofrío de Aliste y Sarracín.
La representación de Alija del Infantado es una obra teatral moderna que intenta sintetizar las tradiciones anteriores de Jurrus y Birrias en un marco de la lucha entre el bien y el mal. Las mascaradas zoomorfas tienen como protagonistas, respectivamente, a los toros y a las vacas. Rasgo distintivo de los carnavales o antruejos de la provincia de León son los toros, realizados siempre con un armazón de madera y un bastidor de varas de mimbre o de zarza. Su carácter de poder fecundante se ha puesto de manifiesto siempre por su actitud de embestir a las mozas solteras, muchas veces para levantarles las faldas, pudiendo ir acompañados de toreros o de guirrios, que más que torearlos, les ayudan a capturar sus presas. De este tipo es la de Velilla de la Reina. Las vacas y vaquillas consisten en un armazón de madera de forma variable, que llevan uno o dos mozos tapados por una manta o sobre los hombros, con cuernos y cencerros. En la antigüedad, la vaca, como productora de leche, es símbolo de la tierra nutricia y en el Tao es el principio pasivo, es decir, la tierra, por lo que es símbolo de la fertilidad de la tierra. No es, por tanto, extraño que en algunos pueblos la vaca saliera acompañada por un sembrador. Solo se ha constatado su presencia en terrenos agrarios de mala calidad, como si se buscara propiciar mediante este rito el producto agrícola necesario para el año. De este tipo son las de Pereruela, Carbellino, Almeida de Sayago y Abejar. De carácter mixto son aquellas mascaradas donde aparecen elementos demoníacos con otros de carácter zoomorfo, en una yuxtaposición de los mismos, sin prevalencia de ninguno de los dos, lo que es indicativo de ritos y mitos distintos, que el tiempo unió en una sola celebración. Así, con toros, carneros y animales fantásticos, como gomias y gomios, son los de Velilla de la Reina y Llamas de la Ribera. Con vacas son las de San Martín de Castañeda y Palacios del Pan. Y como ejemplar único, con rústico caballo, la de Villarino tras la Sierra. Por último, durante las fiestas de celebración del Corpus Christi y algunas otras festividades patronales, como San Pascual Bailón en Almazán, o la Virgen de las Nieves en Las Machorras, también aparecen algunos personajes enmascarados, que tienen su origen en las mascaradas y emales. Nos referimos a los birrias, bobos, imprescindibles para alegrar algunas procesiones junto a los danzantes. Y es que la Iglesia solo celebraba procesiones penitenciales hasta ese momento. Luego, para procesiones alegres, de exaltación del Santísimo Sacramento, solo cabía el recurso a coger figuras burlescas, enraizadas en la cultura popular, pero dándoles otra función, al servicio de la religión. Su misión primera era, por tanto, divertir, abrir paso a la procesión y al mismo tiempo hacer de diablo intentando confundir a los danzantes. Con el tiempo ha evolucionado hasta dedicarse a colaborar en la danza, como son los casos de Laguna de Negrillos, Cebico de la Torre y Pobladura de Pelayo García, aunque aún queda uno fiel a su misión primera, el Colacho, de Castrillo de Murcia, con sus saltos sobre los recién nacidos.
Hoy Castilla y León, tan rica en patrimonio material, puede alardear de contar también con un rico patrimonio inmaterial, una de cuyas muestras son estas arcaicas mascaradas, que al igual que una excavación arqueológica, nos hablan de nuestro ayer y se hacen imprescindibles para conocer la mentalidad primitiva y su evolución en el tiempo. Que durante muchos inviernos suenen cencerros por nuestros pueblos. Antrosiu, entre otras acepciones, significa comienzo, entrada. Dicen folcloristas y etnólogos que no se explica el carnaval más que como preparación a la entrada de la Cuaresma. Asturias, sin embargo, recuerda comparsas de disfrazados que salían a la calle a finales del mes de diciembre y comienzos de enero. Para explicar la naturaleza de este hecho, retrocedemos a la sociedad romana en el momento en el que el cambio del calendario lunar por el solar desajustaría las celebraciones festivas y religiosas en toda el área de influencia cultural de la vieja Itálica. El calendario lunar de la Roma republicana señalaba el comienzo del año con la luna nueva, inmediatamente posterior al deshielo, que coincide con el mes de marzo de nuestro calendario. En el año 45 a.C., Julio César instauró el año solar, señalando su inicio en el primer día del mes de enero. Este cambio propició una traslación de fiestas con las que se celebraba la entrada o salida del año, que quedaron repartidas entre los últimos días de diciembre y de febrero, y también los primeros de enero y marzo. Nos ocuparemos ahora del Antrosiu de Navidad. Buscaremos en la memoria colectiva asturiana los ritos del Antrosiu que preparan y auguran el año nuevo. Las mascaradas invernales que se celebran en Asturias a finales del mes de diciembre y principios de enero tienen un fuerte componente naturalista, ya que son fiestas que giran en torno al solsticio de invierno. El solsticio de invierno hasta el siglo XVI se venía celebrando el día 13 de diciembre, la fiesta de Santa Lucía, tradición que todavía llega hasta nuestros días. De todos es bien conocido el refrán de por Santa Lucía mengua la noche y crece el día. Sin embargo, como digo, es en el siglo XVI cuando el calendario gregoriano cambia esta fecha y la coloca en el día 21 del mismo mes. De esta forma viene a coincidir casi exactamente con el solsticio científico. En el municipio de Lena era costumbre anunciarlo así: Antrosiu ya, el día de Navidad. Al tiempo que se decía esta coplilla, se colgaban espantallos, representación anímica del propio Antrosiu en ventanas, puertas y balcones de las casas. Hecho esto, ya se podía salir disfrazado, o al menos con tizne en la cara o máscara a la calle. El Antrosiu de Navidad, Año Nuevo y Reyes quedaba así presentado. Con la aparición del Antrosiu se iniciaban ritos de reclamo, oración y limosna por las ánimas. Eran tiempos de pedir aguinaldos, un celemín de castañes, 12,5 de huevos, de tocino y longaniza, 4 varas por lo menos. En algunos lugares de Asturias daban cita a los vecinos al atardecer del primer día del mes de noviembre, que por otro lado era el comienzo del año para los primitivos astures, para rondar, cantar o rezar durante toda la noche. Sea en las calendas, a comienzos de noviembre, en las de enero o a lo largo del invierno, el hecho es que en Asturias se pedía aguinaldo por las ánimas para obtener mejores cosechas, así como buena salud para personas y animales.
En la actualidad, los mozos de San Juan de Beleño mantienen esta costumbre todos los años, el día de Año Nuevo. Según testimonios recogidos por el folclorista asturiano Constantino Cabal, en Navidad las ánimas vuelven a las casas para calentarse en el fuego del lar. Dar aguinaldo era forzoso si no se quería tentar a las ánimas, pero también era de obligación dejar encendida la lumbre por la Nochebuena, Año Nuevo y toda la noche de Antroxu. Otro requisito imprescindible era dejar la mesa puesta en estas noches rituales, con los alimentos más sabrosos y mejor elaborados que la casa pueda ofrecer. Esta puesta en escena, diseñada para intimar con los muertos, no tenía otro objetivo que propiciar la fecundidad del hogar y propiedades. Quienes se beneficiaban realmente de los alimentos de Antroxu eran los niños, que se despertaban antes de tiempo con la ilusión de encontrar confites en la mesa. No solo eran parte activa en el comer, sino también la representación viva del año venidero. Cuando llegaba la noche, había que protegerlos ante la presencia de fuerzas extrañas. Estas fuerzas, Mani para los romanos, Zoa para los griegos, eran seres vivientes, no humanos, a veces identificados con animales a los que se rendía culto a través de la representación de las mascaradas. En Quirós salía el cortejo de los llamados aguilanderos con personajes de lo más pintorescos, afiladores, boticarios y también los populares maragatos, comerciantes que se dedicaban a ahuyentar las malas fuerzas con el ruido de sus cascabeles, hostigando con la fusta. Iban sobre zancos y constituían uno de los elementos imprescindibles de cualquier mascarada. Otros intervinientes fueron la filaora, la escardadora y el recaudador, que tenían la nobilísima misión de cobrar el aguinaldo que el cortejo de enmascarados se merecía. Otros personajes frecuentes eran el diablo, siempre vinculado a la simbología de la hoguera y el fuego, así como los ceniceros, con sus sacos llenos de ceniza. En Obona, concejo de Tineo, fue importante la figura de la vejiguera, que lanzaba al aire un muñeco, representante del nuevo año. En Pola de Allande, los mozos y mozas se disfrazaban con ropas viejas y cencerros colgados de la cintura, entre ellos uno disfrazado de mula u otro animal. Aurelio de Llano nos cuenta que en Campo de Caso, el 28 de febrero y también el Día de Reyes, salían a la calle los bardancos. El personaje más destacado de esta comparsa era Marica, una mujer vieja y preñada a la que acompañaba su supuesto marido. Mientras el cortejo recorría el pueblo, los chicos encendían una gran hoguera. Caro Baroja relaciona este y otros datos de las mascaradas asturianas con la tradición de un antiquísimo rito dionisíaco de Tracia, donde actúan varones casados, mozos vestidos de mozas, hombres animales, novias y soldados, y también viejas nodrizas o madres, viejas extrañas, embarazadas, criadoras de niños que anuncian la muerte y resurrección del año. Estos personajes, hombre-animal,
podrían ser, según Cabal, la representación de los lupercos romanos, que en el mismo tránsito de fin y comienzo de año salían del lupercal primitivo, de la cueva de la Madre Tierra, diosa de muerte y vida que Roma representara con la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Sea la loba la vieja Juno, la abuela maya griega o Fatua la bruja del mundo, damas, brujas y viejas tienen un papel muy importante en este antrosio entregado a preparar una nueva vida. Los lupercos están representados en Asturias por los sidros en Siero y Nava, los bardancos en Caso, los zaparrastros en Alier y guirrios, Guirria y Zamarrones en los concejos de Ponga, Lena, Mieres, Laviana, Langreo y Quirós. El parecido de las fiestas de fin de año y las de carnaval se pone de manifiesto en la presencia de rituales semejantes. Las mascaradas de invierno guardaban relación, por lo tanto, con las comedias que se representaban por los pueblos de Asturias. En Siero y Vimenes, a los guirrios se les denominaba sidros. Estos acompañaban siempre a la comedia itinerante, anunciando su proximidad con el sonido de los cencerros. Los sidros eran escogidos entre los mozos más altos y saltarines. Llevaban en la mano una pértiga de avellano que les ayudaba a librar los obstáculos. Vestían pantalón blanco y camisa del mismo color. En la cabeza, rematando el largo sombrero, colocaban el rabo de un raposo. Esta indumentaria les dio caracterización propia y diferenciada sobre otros guirrios. Este personaje que tenemos aquí es un guirrio, más conocido aquí por toda esta zona como sidro. En otros lados se conoce como guirrio, zamarrones, multitud de nombres. Entonces, los sidros no hace mucho tiempo, se desconoce, se unieron con les comedies y iban con ellas por ahí representándola por los pueblos. Entonces ellos llegaban normalmente en la iglesia de Valdesoto era donde se reunían todos les comedies. Allí iban los sidros delante de cada grupo representativo, entonces el que más alto saltaba en la comedia era la que comenzaba a actuar y se representaban 5 o 6 comedias. Estas comedias se iban desde las Navidades, que era cuando comenzaba, hasta el Antrosiu. Una vez iniciada la comedia, su misión consistía en mantener el orden y el corro de espectadores para realizar la representación. Las comedias, que no tenían escenario fijo, se representaban por las aldeas, apareciendo personificados distintos personajes encarnados siempre por varones. A fines del mes de agosto muy pocos se acordarán. Como bienes de fortuna nunca los pude alcanzar. Emigré para el extranjero y embarquéme en Gibraltar. Y caséme a los 30 años, por cierto, pintor. Ya Fausto Vigil distinguía, cuando hablaba de les mascarais de invierno, dos grupos. Unos que van acompañados de comedia y otros pues, que no van acompañados de comedia. Realmente acompañados de comedia en los últimos tiempos prácticamente ya solo quedaban los sidros de Siero. Sabemos por testimonios que también en Lena los zamarrones también representaban y representaron. Y después pues hay otros que los mismos personajes que aparecen son una prueba clara de que tuvieron comedia en otro tiempo. El hecho de que aparezcan dames, de que aparezcan pues galanes, de que aparezca pues un comerciante, de que aparezca un médico, prueba de que en otra época representaron.
Los cortejos están formados por personajes ya conocidos: el viejo y la vieja, el galán y la dama, la cenicera, la cardona, el boticario. Pero los principales personajes, los mismos lupercos, son los zamarrones. Abriendo el paso de la zamarronada va un guirrio. Su misión es la de dar piruetas y saltos. Normalmente se acompañaba de bastón o pértiga para saltar, y cuanto más alto lo hacía, mejor era considerado. En los cortejos de mayor prestancia, en lugar de haber un solo guirriu, había dos, vestidos de blanco, con polainas, faja roja en la cintura, bonete de cartón con flecos en la cabeza y un cinto de campanillas. Entre ellos desfilaba la aguilandera. Esta mujer se dedicaba a pedir, cuando no a tomar los bolsillos de quien encontraba. Tras los guirrios y la aguilandera iban la cenicera y la cardona. Una carda sin cesar, la otra se dedica a arrojar ceniza. Esta es sinónimo de fertilidad. Da fuerza al campo y hace sentir seguros a los hombres contra riesgos misteriosos. En el mismo sentido, el lanzar harina, tirar agua a los transeúntes, tendría el mismo significado. Incluso el simbolismo que se esconde tras los saltos del guirriu, las danzas de los zamarrones y los ruidos desordenados que acompañan cualquier rito de antroxiu, obedece a un deseo de que las cosechas sean fructíferas. Los zamarrones marchan lentos al ritmo del tambor. De pronto giran rápidos y hacen sonar los cencerros con violento estruendo. Sean estos zamarrones, guirrios, bardancos, representación de lupercos o no, lo cierto es que parecen diferenciarse muy bien del resto de enmascarados. La danza de los zamarrones se compone hoy de 7 o 8 parejas de zamarrones. El guirrio, 2 guirrios, mejor uno que salta con una pértiga y otro que da saltos, cabriolas. La dama, que viene a ser como la cenicera, viene a ser una maga que espanta los malos espíritus de la danza y de cuando los guerreros se pegan entre ellos. Y el capitán, que el capitán es el que pone orden en toda la danza. Es el que cuando se pegan y el otro los separa para bailar la danza. De entre la zamarronada, quizá lo que más destaque sea el hecho de ese movimiento que hacen por las calellas, que es lo que obliga a la gente a salir a las puertas y de alguna forma les impide rechazar la petición que se les hace por parte de los componentes de la zamarronada. Piden lo que sea, piden el vino calentado, piden el café, piden el chorizo, parte de la matanza, lo que la gente quiera sacar. Desde este momento se produce en los pueblos una identificación con el carnaval que se traduce ya más allá de las costumbres de respetar este tipo de tradiciones más ancestrales, se va más hacia lo más actual, respetando los bailes de disfraces normales. Es difícil mantener un disfraz de este tipo y, sin embargo, resulta mucho más accesible ir hacia estos disfraces que son más actuales, imitaciones, en último término. Con lo cual se respeta, en el fondo, la misma costumbre que había inicialmente. Los etnólogos creen que se trata de representaciones de seres vivientes, no humanos. Son cultos de origen agrícola y ganadero que con el tiempo, y según las zonas, han ido tomando otro cariz, de tono más burlesco, más político y urbano, tal y como se viene representando en los antrosios actuales. Pero este antrosiu, de fin de año,
ha utilizado viejas paridoras para significar el año que se muere y el que nace. Viejas o brujas del mundo que representan a la cueva de la madre tierra, de donde surgen guirrios y zamarrones, o las fuerzas naturales y sagradas que habrían de influir en el advenimiento del nuevo año. Desde Reyes hasta Cuaresma puede decirse que corre el ciclo carnavalesco. He aquí a los ya famosos Yoaldunak de Zubieta, camino de Ituren, que simbolizan la época de Zampanzar, el Semponsar rabelesiano. Máscaras como estas salían ya en los primeros tiempos de la cristiandad y fueron objeto de grandes censuras. Las máscaras llevan unos aventadores a los que llaman hisopos, isopuac. Uno de los días, los Yoaldunak de Zubieta, junto con los de Aortiz y los de las barriadas vecinas, bailan con los de Ituren en la plaza de esta villa. Al otro día, se repite inversamente el camino y bailan todos juntos en Zubieta.
noche. María, la tienes tú. Peña, puta esta noche ha llovido, mañana hay barro. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Carnaval del Carril son voltas, son voltas, son voltas como todas. Te quiero, te quiero. ¡Tenga silla aplauso!
Con este rito ancestral que ya se realizaba en el siglo XII, se busca la fertilidad de cara a la primavera. Tiramos la pelusa de los juncos, los papelillos de colores, ponemos los cencerros pues para hacer ruido y ahuyentar a todos los malos espíritus. Almiruete resucita de su letargo invernal y pasa de tener 5 habitantes a acoger a cientos de serreños. Que tuvo unos años prohibidas y luego se recuperó esa tradición. Es la tradición, entonces pues claro, tus padres lo han sido, tus amigos lo han sido. Entonces, pues, como todo el mundo lo ha sido, acaba siéndolo tú. Una vez repartida la fertilidad, es momento de que las mascaritas y las botargas despejen sus caras para disfrutar de la fiesta con propios y ajenos. Hemos venido de Madrid a ver el carnaval pues hay gente que viene todos los años de nuestro grupo y nos habían hablado muy bien. Es muy tradicional, muy de aquí del pueblo, es la gente del pueblo que mantiene la tradición. Y lo más importante es que la cantera está preparada para que esta tradición siga viva en Almiruete varios siglos más.
Ya, si me lo dice antes. Dice, tienes que grabarlo en la agonía de los meses, guapísimo. Pero guapísimo. Ya que me he perdido me voy a tapar, ¿no? Esta al final me la quito y me voy para casa. Sí. A ver. Vale. Gracias. Mira, mira.
Cada año, en fechas cercanas al solsticio de invierno, retornan al mundo rural zamorano para perpetuar ritos ancestrales cuyo significado se ha perdido en el tiempo, aunque de Navidad a Reyes pueden contemplarlos en los mismos escenarios en los que se gestó su origen. Un entorno agrícola y ganadero donde la supervivencia está encadenada a la naturaleza, al clima, a las cosechas y a un especial sentido del compartir. Un mundo heredado de pastores y labradores sometidos a explicaciones sobrenaturales, temerosos ante una vida física muy dura y confundidos mirando al más allá entre los ritos paganos y los religiosos que en realidad y en la práctica entremezclan. Mascaradas es un nombre genérico para estos personajes únicos, cuya apariencia engaña porque debajo de las carochas, de pieles y partes de animales, de para nosotros extrañas y vistosas vestimentas mezcladas con las tradicionales, de útiles y objetos amenazantes, de sonidos de advertencia y de gestos que escandalizan, amedrentan, encenizan, persiguen o luchan, se esconden muchos símbolos y actitudes positivas. Felicitar el año, respetar a los ausentes, dar fertilidad o suerte, relatar coplas satíricas, pasar la mocedad, honrar la tierra, celebrar el nacimiento del sol, recoger el aguinaldo, compartirlo y en algunos casos repartirlo con quien no tiene. Mascaradas que también tienen en común un espacio geográfico compartido, un triángulo entre Portugal, Orense y Zamora, donde se encuentran restos diseminados de ritos que con diferentes nombres y características únicas parecen esconder una esencia común, una esencia desconocida e inexplorada, pero latente en una visión de conjunto. Algunos actúan solos, otros son auténticas muestras de teatro de calle con muchos personajes que mantienen vínculos familiares, relaciones con tradiciones pastoriles, leyendas surgidas de épocas de plagas, ritos paganos retocados por la Iglesia Católica, herencias del culto al sol de los celtas, el Yule, o de las Saturnales de los romanos. Son en cualquier caso personajes mágicos que han pervivido en el tiempo, que vuelven en las noches más largas del año, que cubren sus rostros con máscaras, que toman una y otra vez el cuerpo de generaciones de vecinos para transmitir un mensaje por descodificar, abierto a múltiples interpretaciones.
Pero si mueren los hombres, también mueren los símbolos, como el del gigante Mielotzin, juzgado y condenado por las máscaras en el carnaval de Lanz. Esta es una vieja fiesta europea adaptada, el triunfo, juicio y muerte del carnaval. Comienza el domingo de Carnestolendas y termina el martes al anochecer. Son protagonistas los mozos del pueblo y algún casado de buen humor. A la mañana del lunes, de la posada ayuntamiento, salen estos personajes misteriosos y amedrentadores. Son hombres talludos que llevan los útiles propios de herrar. Se apostan en la casa antigua del herrero. Después aparecen las máscaras alborotadoras, entre ellas un figurón hinchado, monstruoso, el ciripot, y otra a modo de caballo, el zaldico, y tras ellas un gigante, Mielotzin. El silbo y el tamboril tocan una marcha. Baja la fantástica comitiva por la calle principal, eje del pueblo y camino de Francia. Una y otra vez ataca el caballo a la gruesa figura del ciripot, mientras el gigante parece seguir bailando indiferente. Las máscaras se echan sobre el caballo y lo sujetan. Los herradores ejercen su menester. ¿Qué significado tiene esto dentro del ritual carnavalesco? No es fácil contestar. Caballos parecidos salen en las mascaradas del otro lado de la frontera
pero aún no se ha llegado a explicar qué representan. Las máscaras rodean al pueblo y en otro lugar opuesto se vuelve a herrar al caballo. Después llega la comitiva al punto de partida, disolviéndose al mediodía. El martes de carnaval vuelve a repetirse la misma acción, pero a la tarde el gigante Mielotzin se convierte en la figura principal. Primero recorre el pueblo bailando. Luego es apresado, juzgado y condenado por misteriosos delitos. Intenta huir al monte, pero las máscaras lo sujetan. Una de ellas, que espera en acecho, le dispara 2 tiros y el gigante cae abatido. Otras máscaras se abalanzan sobre él y lo destrozan. Con
sus pobres entrañas se hace una gran hoguera, alrededor de la cual se baila un baile largo de aspecto extraño, ceremonial. Y algunos hombres mayores, enardecidos, se incorporan a él. Ich kennst du schon ganz weit von wo raus. Hüpfen, hör auf, pass auf, Hendrik, sing hoch. Hey, zum Nikolaus, zum Nikolaus. Wir schauen, wenn wir weiterkommen.